Era un viernes cargado de sombra en Jerusalén. El cielo, cubierto de nubes espesas, presagiaba un momento que rompería la historia en un antes y un después. En lo alto del Gólgota, entre las cruces clavadas en la tierra, un centurión romano aguardaba, cumpliendo con su deber, vigilar la ejecución de 3 condenados, entre ellos Jesús de Nazaret. Su responsabilidad era clara: asegurarse de que todo se llevara a cabo hasta el final. Y así fue. A la hora sexta, una oscuridad profunda cayó sobre la tierra, envolviendo todo en un silencio pesado. Y a la 9ª hora, Jesús levantó la voz, con fuerza desgarradora: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego exhaló su último aliento. Antes de comenzar, si este mensaje toca tu corazón, dale like, suscríbete y comenta qué fue lo que más te inspiró. Así, juntos, estaremos sembrando la palabra de Dios en más vidas. En ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como si el cielo mismo hubiese intervenido. El centurión, testigo directo de aquel evento sobrenatural, sintió cómo su interior se rompía. Mirando al crucificado, murmuró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ese instante selló su destino. El que había sido instrumento de la ejecución se transformó en testigo, de verdugo a creyente. Aquel hombre endurecido, acostumbrado a la muerte, se convirtió en el primer gentil que reconoció en Jesús al Mesías. Su nombre, Longinos, quedó registrado en la memoria de la Iglesia como símbolo de redención y transformación. Antes de aquel día, Longinos era simplemente un centurión romano, un hombre forjado en la disciplina militar, respetado y temido por liderar a más de 100 soldados con mano firme. Su vida estaba marcada por el deber, la brutalidad y el orgullo de servir al imperio más poderoso del mundo. Para llegar a donde estaba, había tenido que demostrar fuerza, estrategia y una obediencia inquebrantable. Había presenciado innumerables muertes, ejecutado sentencias sin titubear y nunca había dudado hasta ahora. Esa mañana, la ciudad apenas despertaba cuando comenzó a extenderse un nombre entre los callejones polvorientos: Jesús de Nazaret. La noche anterior, había sido arrestado en el huerto de Getsemaní, traicionado por uno de los suyos a cambio de unas monedas de plata. El consejo religioso, el Sanedrín, lo acusó de blasfemia por declararse hijo de Dios. Fue escupido, golpeado, humillado, pero no podían matarlo. Necesitaban el permiso de Roma, así que lo llevaron ante Poncio Pilato. Pilato, el gobernador romano de Judea, lo miró con atención desde su silla de juicio y preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió con serenidad: Tú lo dices. A pesar de las múltiples acusaciones, Jesús no se defendía, no intentaba convencer, no suplicaba. Pilato estaba desconcertado. Nunca había visto un prisionero tan tranquilo ante su muerte. Mientras tanto, un mensajero le entregó una nota de su esposa. No tengas nada que ver con ese justo. He sufrido mucho hoy por causa de él en sueños. Pilato, perturbado, buscó una salida. Cada año en la Pascua se ofrecía liberar a un prisionero, y pensó que el pueblo preferiría a Jesús antes que a Barrabás, un conocido asesino. Pero los líderes religiosos incitaron a la multitud, y cuando Pilato preguntó: ¿A quién quieren que libere?, todos gritaron: ¡A Barrabás! Entonces preguntó: ¿Y qué haré con Jesús? La respuesta fue unánime y cruel: ¡Crucifícalo! Pilato, viendo que no podía calmar la turba, tomó agua y se lavó las manos frente al pueblo. Soy inocente de la sangre de este justo. Ustedes verán. Así liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado. Jesús fue llevado al pretorio y Longinos, como jefe de la guardia, permanecía firme.
Su rostro era una máscara de piedra, moldeado por años de violencia. Había supervisado incontables castigos, pero este era distinto. Había algo en ese hombre que perturbaba su alma. Los soldados despojaron a Jesús de sus ropas, lo ataron a la columna y comenzó la flagelación. El látigo descendía con furia, desgarrando su carne una y otra vez. Pero Jesús no gritaba, no maldecía, no se resistía. Soportaba el dolor como quien sabe que su sufrimiento tiene un propósito mayor. Longinos observaba. Su mirada dura comenzaba a quebrarse. No entendía por qué aquel hombre no respondía como los demás. ¿Qué clase de prisionero era este que, aún golpeado y escupido, mantenía una dignidad imposible? Algo en su interior comenzó a removerse. Ese no era un criminal común. Era como si la presencia de Jesús revelara todo lo que estaba mal en su propia vida, y eso lo hería más que cualquier espada. Los otros soldados se divertían a costa de su dolor. Le colocaron un manto color púrpura sobre los hombros ensangrentados. Trenzaron una corona con espinas afiladas y la incrustaron con fuerza sobre su cabeza. La sangre corrió por su rostro, pero sus ojos, firmes y tranquilos, no se cerraban. En sus manos le colocaron una caña como si fuese un cetro real. Se arrodillaban fingiendo reverencia, burlándose con carcajadas. «Salve, rey de los judíos». Longinos observaba sin reír, sin participar. No era por compasión, aún no comprendía por qué algo en él se removía. No era la violencia, lo que le incomodaba era la quietud de ese rostro herido, la dignidad que emergía de sus ojos incluso bajo el tormento. Fue escupido, golpeado en la cabeza repetidamente con la caña, hasta que, cansados de su cruel juego, le quitaron el manto, le devolvieron su túnica y lo llevaron fuera para ejecutarlo. Longinos seguía sin apartar la mirada. Algo dentro de él, que había permanecido dormido por años, comenzaba a despertar. ¿Por qué ese hombre no se defendía? ¿Por qué no había furia en su rostro? En lugar de odio, lo que había era compasión. Todos reían, y él, por primera vez, se preguntó en voz baja, ¿quién es este hombre? Lo sabría pronto, porque ese día sería testigo del acto de amor más grande que la humanidad haya contemplado, y su alma quedaría marcada para siempre. Sacaron a Jesús del pretorio. Sobre sus hombros colocaron una cruz áspera y pesada, manchada con el sufrimiento de otros condenados. Así comenzó el camino hacia el Calvario. Longinos marchaba adelante, abriendo paso entre la muchedumbre que llenaba las calles. Su labor era clara: escoltar al prisionero hasta el lugar de la muerte, la colina llamada Gólgota, el lugar destinado a los olvidados por Roma. Jesús caminaba rodeado de gritos, insultos y escupitajos, pero también de llanto silencioso. Entre la multitud, María, su madre, buscaba con desesperación un rostro entre sombras. No lo encontraba. Le pidió a Juan, el discípulo amado, «Ayúdame, acércame a mi hijo». Se abrieron camino entre la gente, pero en ese momento un soldado empujó con brutalidad a Jesús, y su cuerpo vencido se desplomó contra el suelo de piedra. Fue la primera caída. La cruz lo aplastó. «¡Levántate!», gritaron los soldados. Mientras lo azotaban, Jesús, con esfuerzo, volvió a ponerse en pie. Cuando María logró acercarse, fue testigo de la segunda caída. Jesús no podía más. María corrió hacia él. Se arrodilló junto a su hijo, con las manos temblando, sus ojos ahogados en lágrimas. Con voz entrecortada le susurró, «Estoy aquí». Él levantó su rostro cubierto de sangre y con dulzura le dijo, «Ya ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas». No era una frase de consuelo, era una declaración divina, una profecía viva. La cruz laceraba su espalda desgarrada. Su cuerpo ya no respondía, y Jesús cayó por tercera vez. Los soldados lo azotaron, pero sus piernas ya no le obedecían. Longinos, en silencio, lo observaba.
Había visto morir a muchos, había visto a hombres quebrarse, pero nunca había visto esto. Jesús, aunque roto en cuerpo, permanecía intacto en espíritu. Entonces Longinos tomó a un hombre que pasaba por el camino, un tal Simón de Cirene, y le ordenó: «Tú lleva la cruz». Simón obedeció. Jesús levantó la mirada y, a pesar de la debilidad, le ofreció una mirada de gratitud. La marcha siguió. Jesús, ayudado, seguía su camino entre lamentos y miradas. Las mujeres de Jerusalén lloraban. Jesús, sangrante, se giró hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos». Longinos oyó esas palabras y su interior volvió a estremecerse. ¿Qué clase de hombre podía pensar en otros estando al borde de la muerte? Llegaron al Gólgota, un lugar seco, cruel, preparado para el horror. 3 maderos aguardaban. Los soldados comenzaron su obra. Jesús no se resistía, no forcejeaba, extendía sus brazos como quien entrega su vida por amor. Un soldado sujetó su mano, otro levantó el martillo. El primer golpe rompió el silencio del cielo. María se estremeció. Juan apartó la mirada. La multitud murmuraba. Algunos lloraban, otros seguían burlándose. Y Longinos, con el corazón en el borde, permanecía de pie. 3 cruces fueron alzadas. Jesús en el centro y a cada lado un criminal. Los maderos cayeron con violencia en sus huecos. El cuerpo de Jesús tembló con el impacto. Los ladrones gritaban. Uno de ellos con desprecio dijo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate y sálvanos». Pero el otro lo reprendió: «¿Ni siquiera temes a Dios, tú que estás en la misma condena? Nosotros lo merecemos. Él no ha hecho nada». Luego miró a Jesús y con un hilo de voz rogó: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús, al borde del último aliento, le respondió con una promesa que resonaría por siglos: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Longinos no podía creer lo que veía ni lo que escuchaba. Había presenciado muchas muertes, pero nunca había visto algo así. El tiempo se detenía. El sol desapareció, una oscuridad profunda envolvió la tierra, y él, el centurión que una vez fue solo instrumento del imperio, comenzaba a entender que estaba ante alguien que no era de este mundo. Longinos, desde su puesto de guardia, lo observaba sin apartar la mirada. Jesús, colgado del madero, todavía tenía fuerzas para hablar, pero no salían de su boca palabras de rencor, sino de gracia. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Un estremecimiento recorrió el pecho del centurión. Aquel perdón no era solo para los soldados que lo golpearon, ni para los que lo crucificaron, también era para él. Mientras tanto, en el cielo comenzaron a escucharse truenos lejanos. Se avecinaba una tormenta que parecía reflejar el caos que estallaba dentro de muchas almas. Caifás, satisfecho, se retiró con los líderes religiosos, creyendo que todo había terminado. Pero María, deshecha de dolor, permanecía al pie de la cruz, sostenida por Juan con un amor silencioso. Jesús, con voz débil pero firme, los miró y dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego miró a Juan y añadió: «Ahí tienes a tu madre». Su cuerpo comenzaba a desfallecer, el tiempo se agotaba. Y entonces un grito atravesó el cielo y la tierra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos pensaron que invocaba a Elías y esperaban que bajara del cielo a rescatarlo. Uno de ellos, conmovido o quizás confundido, empapó una esponja en vinagre, la colocó en una caña y la acercó a sus labios. Pero Jesús no bebió, no aceptaría alivio. Su entrega debía ser completa, total, sin atajos ni mitigaciones.
Un silencio sagrado descendió sobre el lugar. Jesús alzó su mirada una vez más, sabiendo que todo llegaba a su fin. Con las últimas fuerzas que quedaban en su cuerpo proclamó con firmeza: «Consumado es». El cielo contuvo el aliento, y luego, con calma celestial, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Al terminar estas palabras, inclinó la cabeza y murió. La respuesta del universo no se hizo esperar. La tierra tembló con fuerza bajo los pies de todos. Un violento terremoto sacudió Jerusalén, las piedras se partieron, las tumbas se abrieron y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El aire se volvió espeso, el murmullo de la multitud se transformó en clamor de angustia. Muchos comenzaron a golpearse el pecho, comprendiendo demasiado tarde el crimen que habían presenciado. Y fue entonces cuando el centurión Longinos cayó de rodillas. Sus labios no pudieron callar lo que su alma entendía por fin. Con voz quebrada, en medio del temblor de la tierra y el estremecimiento del alma, exclamó: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Él, el ejecutor, el soldado del imperio, se convirtió en el primer gentil que reconoció públicamente al Salvador crucificado. El Golgota quedó envuelto en un silencio pesado. El cuerpo sin vida de Jesús colgaba del madero. Los soldados comenzaron a dispersarse, inquietos por lo que habían presenciado. La multitud, antes hostil, ahora se retiraba, confundida, abatida. Era el día de preparación de la Pascua, y las autoridades religiosas pidieron a Pilato que los cuerpos fueran retirados antes del sábado. La orden fue entregada a Longinos, quien la ejecutó como era su deber. Los soldados rompieron las piernas de los criminales que estaban a ambos lados de Jesús para acelerar su muerte. Pero cuando se acercaron a él, vieron que ya había expirado. Aún así, por mandato de la ley romana, debían confirmar su muerte. Longinos se aproximó a la cruz. Tomó su lanza y la hundió en el costado del crucificado, y al hacerlo brotó sangre y agua. Juan, el discípulo amado, lo observaba y registró con solemnidad aquel momento. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. La sangre y el agua que salieron del costado de Jesús no eran meras señales físicas, eran el cumplimiento de las profecías. Mirarán al que traspasaron, sangre para redimir, agua para purificar. Según la tradición, Longinos padecía una enfermedad en los ojos y aquella mezcla sagrada cayó sobre su rostro. En ese instante, sus ojos se abrieron. Su visión, antes nublada, se volvió clara. Pero más que ver con los ojos físicos, Longinos comenzó a ver con el alma. Comprendió que no había matado a un rebelde ni ejecutado una sentencia cualquiera. Había perforado el cuerpo del Hijo de Dios, y allí, bajo el cielo encapotado, volvió a caer de rodillas, esta vez no como soldado, sino como creyente. Los escritos no registran cada paso posterior, pero la tradición de la Iglesia y antiguos documentos relatan que Longinos no regresó al campamento igual que como había salido. Durante noches no pudo dormir. La imagen de Jesús colgado de la cruz, sus palabras, su silencio, su mirada, ardían dentro de él como fuego vivo. No podía volver a ser el mismo. La armadura que lo protegía ya no servía. Su alma estaba desnuda ante la verdad. En Jerusalén comenzaron a circular rumores de que la tumba estaba vacía. Se hablaba de apariciones, de encuentros con aquel en que había muerto. Longinos escuchaba todo con atención, y no lo dudaba. Sabía en lo profundo de su ser que aquello era real. Jesús había vencido a la muerte, había resucitado. No lo necesitaba ver con sus ojos, porque ahora su fe era plena. Durante días vagó por las calles de Jerusalén sin rumbo.
hasta que decidió que su vida ya no podía ser la misma. No más espada, no más lanza. Su lealtad ya no estaba con Roma, sino con aquel que transformó su oscuridad en luz. Por primera vez comprendió lo que era la fe, lo que era el amor sin condiciones, lo que significaba verdaderamente la cruz. Longinos, el centurión, ya no existía. Ahora era un hombre redimido, testigo de la gloria de Dios, sembrado por la sangre que un día tocó su rostro y sanó su alma para siempre. Finalmente comprendió. Renunció a su cargo, se quitó la armadura, entregó la espada y, sin mirar atrás, abandonó el ejército de Roma para iniciar un nuevo camino, el de la fe. Se unió a los discípulos, buscó a quienes habían caminado junto a Jesús y empezó a aprender todo sobre aquel a quien un día había ejecutado. Su nombre, Longinos, comenzó a circular entre los primeros creyentes. Ya no era conocido como centurión, sino como testigo. El mismo hombre que había liderado tropas bajo las órdenes del imperio más poderoso, ahora caminaba descalzo, con el corazón encendido por la verdad, anunciando con valentía el evangelio del que un día fue colgado en una cruz. Durante años, Longinos viajó por las regiones de Capadocia y Cesarea, proclamando con pasión el nombre del que cambió su vida para siempre. Yo lo vi morir, decía, pero en su muerte descubrí la vida. Su testimonio no venía de relatos ajenos ni de rumores. Él había estado allí, lo había visto todo. Su historia conmovía corazones y derribaba muros. El que antes blandía una lanza, ahora alzaba la palabra con firmeza, transformado por la gracia. Allí, en aquellas tierras, muchos comenzaron a creer, no solo por las palabras que decía, sino por la autoridad de quien había sido transformado en lo más profundo. Sin embargo, Roma no olvida ni perdona. El mismo imperio que lo había entrenado para matar ahora, lo buscaba por predicar. Fue arrestado, interrogado y golpeado. Le ofrecieron la libertad si negaba a Cristo, pero Longinos, con paz en el rostro, respondió con fe, y fue condenado. Lo llevaron fuera de la ciudad. Allí, en una colina desierta, fue decapitado. Murió como mártir, pero no con miedo. Tenía los ojos en alto, como aquel a quien había visto morir con dignidad, entregando su espíritu. Su cuerpo fue enterrado en Capadocia, y pronto muchos comenzaron a visitarlo. Los cristianos lo recordaban no como un verdugo, sino como un creyente, como un hombre que vio la verdad y no la negó. Testimonios empezaron a surgir. Personas decían recibir sanidad en su tumba. Decían que su nombre traía paz. Y así, con el paso de los siglos, la Iglesia lo reconoció como santo, San Longinos, el que vio, el que creyó, el que murió por aquel que primero murió por él. Si este mensaje ha hablado a tu vida, te invito ahora a que tomes un momento para compartir en los comentarios lo que Dios ha estado transformando en ti. ¿Qué parte de esta historia resonó contigo? Nos encantaría saber cómo Jesús está obrando en tu vida. Tu testimonio puede inspirar y fortalecer a otros. Y si este contenido bendijo tu corazón, ayúdanos a seguir llevando esta palabra a más personas. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas enseñanzas. Cada clic tuyo es una semilla que siembras para que más almas escuchen el mensaje de esperanza. Y no te vayas, todavía sigue profundizando en tu fe, explorando más videos que encontrarás aquí en el canal. Te esperamos.